Pues bueno, bienvenidos al podcast Más Humano. El día de hoy estamos muy contentos de recibir una invitada para hablar de un tema que me apasiona mucho, la razón por la cual estudié y me dedico a lo que me dedico, que es la creatividad, ¿no? Y aquí en Humano pues trabajamos muchos temas de creatividad, estrategia, mucha parte estratégica también. Pero sin embargo, el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar y de tener una gran invitada, Nadia Tamés. Ella es directora creativa y fundadora de Synergy Studio y como comercial, apenas hace unas semanas fue nombrada dentro de la lista de Forbes de 30 Under 30. Qué chido. Gracias. Y nada, estamos muy contentos de recibirte y la verdad, dedicándonos a lo que nos dedicamos, siempre aprendemos de mucha gente y nos acercamos a gente de la cual nos interesa aprender. Y es la razón por la cual te invitamos, porque estamos muy interesados en conocer más de tus procesos y de la parte creativa, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me parece increíble todo lo que hacen en Humano. Qué chido. Los conocí, bueno, ya había escuchado a ustedes una vez con un tequila, pero realmente trabajamos juntos cuando hicimos lo de IKEA. Y me encantó trabajar con ustedes. La verdad, tienen un equipo espectacular. Karen, Jorge, Lucho, todos ustedes. Está increíble. Y al contrario, es un honor y un gusto para mí estar aquí hoy. Eres súper pocha. O sea, ahorita llevamos platicando media hora y no me había dado cuenta. O sea, pero tú sí llevas poco en México. O sea, ¿todavía traes el acento? ¿O por qué todavía se siente? O sea, ¿se escucha el sí sabes, el acentito gabacho? Sí, soy bien pocha. No llevo poco en México, pero ¿a los cuántos años llegaste? Es una larga historia, pero yo crecí en ambos mundos. En Portland, Oregon y en Guadalajara. Órale. Mis papás son tapatíos y brinqué un buen de veces ambos países. Entonces... también se me nota en inglés, o sea, Okay. También se me nota en inglés que tengo un acentito, como que ya ambos lenguajes para mí es un lenguaje. Sí, ¿hablas como chicana en inglés? Hablo un poco chicana, sí. Pero sí escuché de una manera muy peculiar que no había cachado hasta ahorita que empezaste a expresarte, Sí. Pero bueno. No, y prepárense porque voy a sacar muchas pochadas. Está bien, es parte de... el Spanglish es bienvenido. También Jorge es pocho. Ah, ¿sí? Entonces, ¿Tú de dónde o cómo? Yo viví 5 años en Chula Vista. Ah, buenísimo. Y mi mamá es de Lufkin, Texas. Ok. Y toda la mayoría de mi familia está en Estados Unidos. Ah, o sea, yo soy bien. el único que vive en Guadalajara. De hecho, toda mi familia de los que quedan. ¿A poco? Sí, mi mamá ahorita está en Louisville, Kentucky. Sí. Otros están en Oceanside, Sí. Riverside, Houston, por todos lados. Sí, buenísimos. sí. Es que en México vivimos tan conectados con Estados Unidos. Sí. O sea, tanta gente tenemos familia allá o gente que se ha ido allá o crecido allá. Entonces siento que es un poco natural, ¿no? Como sociedad. Sí, completamente. Sí. Pues bueno, empecemos platicando. Me encantaría que nos platiques un poquito, conocerte a ti, antes de entrar en otros temas, que justamente es lo que nos estás platicando, ¿no? Hay un background ahí bicultural quizás, pero enfocado un poquito en temas creativos. Si nos vamos un poquito al pasado, ¿dónde fue ese momento, a lo mejor de chiquita, donde descubriste o a lo mejor empezaste a moverte hacia ese mundo? Creo que toda mi vida, mi clase favorita en la escuela era arte, ¿no? O sea, tal grado que el único extraordinario al cual he ido fue el de deportes. Órale. Siempre he sido una persona muy creativa, siempre me gustaba pintar, muy movida también, o sea, ¿qué fue? Hace una semana mi papá me mandó unas fotos de yo afuera de la casa vendiendo mis pinturas. Órale. Como a los 9 años, ¿no? Así que siempre me encantó, siempre fui muy apasionada por ello. Y yo originalmente me quería dedicar a algo alrededor de esa industria, ¿no? No sabía qué, creo que en esa edad no sabes cuando vas a estudiar qué chingados con tu vida, básicamente. Pero siempre fue algo que estuvo muy, muy latente en toda mi vida, en todo mi proceso. Ya. ¿Entonces pintabas? Pintaba, sí, pintaba. En pasado. Ya no pintas. Ahorita ya no pinto como me gustaría, pero Ajá. sí, o sea, cualquier tipo de fotografía, pintar, ¿no? O sea, cualquier tipo de cosa que me permitía expresar, me encantaba hacer. Ok. ¿Y a los cuántos años entonces, o sea, ahorita que nos decías que vivías en Portland? Sí.
Sí. O sea, ¿de qué edad a qué edad estabas allá? Sí, pues mira, es muy chistoso. Ambos de mis papás tienen historias de migración, ¿no? Mi papá nació en Guadalajara. Mi abuela originalmente es judía alemana que nació en California. ¡Órale! Sí. Una historia muy chistosa es que ella vino a Guadalajara a sus 12 años porque su papá falleció por una herida de la Segunda Guerra Mundial. Justo ayer fue su aniversario de muerte, de hecho. Que mi abuela así de que, oye, ¿crees que me puedes editar esta foto? Así, una foto viejísima de su abuelo que quería que le trajera color y ya. Ahí veo ahorita con ella, abuelita, cómo la hago. Pero cuando fallece su papá, su mamá, triste, dice, meta a todos los hijos al carro y manejan hasta que llegan a Guadalajara y dice, aquí nos vamos a quedar. Y mi mamá, mi abuela, conoció a mi abuelo cuando tenían como 12, 13 años. Se casaron a los 15 años. A su madre. Y mi abuela no hablaba muy bien español y mi abuelo no hablaba muy bien inglés. Era de Monterrey. Y salían con un diccionario, ¿no? Súper cute. Entonces, se casan, luego tienen a mi papá. Y luego mi papá, cuando fue la devaluación aquí en Guadalajara, migra a Estados Unidos y por el destino de la vida llega a Portland. Yeah. Y mi mamá, su mamá también es de aquí de Guadalajara, migró a California también, o sea, mi abuela del lado de mi mamá, porque ya tenía 30 años y se tenía que casar y conocían a alguien allá con el cual se podía casar, se casó allá. Tuvo a mi mamá en California, pero se vino a los 12 años mi mamá a Guadalajara. Entonces, muy curioso porque mis papás crecieron ambos en Guadalajara, pero no se conocieron hasta que tuvieron 30 años, que mi papá estaba trabajando en Portland, Oregon, y mi mamá fue de vacaciones, se conocen, salen un 14 de febrero, se enamoran, tuvieron un noviazgo de un año en base a cartas. Y faxes de cartas, un noviazgo. Cartas y los faxes que mandaban al jefe de mi tía. O sea, yo que era abogada, y dije, qué chistoso. O sea, imagínate cómo llegaban. Sí. Bueno, ya estoy contando mucho, ¿no? No, pero... está perrísimo. O sea, se me hace bien chistoso porque... Sí. Yo no, o sea, se me hace cool. O sea, se me hace como muy romántico. Pero aparte de los detalles y todo, sí. Son cosas que de repente yo... ¿Y cómo se habrán conocido mis papás? No tengo ni la menor idea. Pero está cool, súper cool, ¿no? Me encanta la historia porque digo... Qué curioso, porque ellos tenían como el mismo friend group, ¿no? Nos ha pasado que hablamos de el concierto de Maná y mi mamá me dice, yo estuve ahí, mi papá también estuvo ahí, pero nunca se conocieron hasta sus 30 años en Portland, Oregon. Mi mamá está en Guadalajara, mi papá allá, se comunicaban por fax, por la llamada el domingo, porque allá antes era carísimo, ¿no? Y ya se casan en Guadalajara. Yo fui hecha en México. En el honeymoon en las hadas. LOL. Y nací en Estados Unidos. Nací en Portland, Oregon. Entonces crecí la primera parte de mi vida allá. Estuve allá en hasta segundo de primaria. Luego me vine aquí a Guadalajara. Hice parte de la primaria. Y luego me volví a ir a Portland. Me empecé en middle school. Luego me vine para acá. Terminé secundaria y prepa. Empecé la universidad y luego me fui yo para allá sola. Allá es donde empecé con todo esto de Synergy y luego me vine para acá. ¿Y cuando te ibas a repetías año? Sí, yo cuando llegué a México repetí año. ¿Repetiste año? Sí, entonces me decían, como ves que ya es, o sea, vas un poquito, no repetí. Afortunadamente nunca repetí año. Ya. Pero siempre fue un rollo. O sea, tú sabes que era pues difícil volver a... O sea, ser el nuevo en la escuela, ¿no? Es una putiza. Era una putiza. Y más en Guadalajara, que es tan socialista, o por no llamarle clasista, pero son de que todos... ¿Socialista dijiste? Pues es que no es la palabra, no es socialista. Socialité. Es que no, tampoco es socialité, son como... Clasista. Es que no sé cuál es el término. O sea, pues tus amigos son de que todos juntos desde el kinder. Sí. Y todos van juntos desde el kinder en el Liceo del Valle y conoces a su mamá y todo... O sea, ese cotorreo nomás pasa aquí de rancho, güey. En la metrópolis no pasa esas cosas de... Güey, yo conocí hasta tu tatarabuelo. Pues en Nueva York la banda no hace eso, güey. Sí, o sea, hay mucha gente aquí en Guadalajara que me parece muy impresionante. Que son así con sus amigos de la primaria, del kinder, de secundaria.
Y yo no tengo eso, Sí, ¿no? es Tú algo tampoco. que se me hace bien bizarro, ¿no? Sí. Y yo soy bien nómada, voy brincando, de hecho tengo, o sea, si te pones a estudiar es como diferentes bolitas a lo largo de mi vida, pero creo que fue la parte que me dio la parte de vivir en otras partes, del mundo, siempre me iba adaptando a conocer a nuevas personas, también mi personalidad iba desarrollándose y pues pierdes los temas o sea, a mí se me hace bien cagado. El otro día estaba viendo, por no quemar a personas, pues estaba viendo una reunión de unos y decía, ellos son amigos desde el kinder. Sí. Y ahorita no habían ¿cómo platica? O sea, yo mis amigos de hace 10 años, a veces que me siento a cotorrear con ellos y digo, güey, qué pedo, güey, porque siguen hablando de las mismas, no entiendo. De la misma gente, las mismas cosas. Sí, así como, yo no lo entiendo, a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, no lo juzgo en el sentido de que nomás no lo entiendo, más bien no lo trato de juzgar, nomás no entiendo de qué hablas, sino de que creo que como ser humano vas evolucionando tanto que yo ya no podría platicar de las cosas que hablaba hace 15 años. 100%. O sea, me costaría mucho trabajo, pero pues ¿cuál es el término que dirías? No es socialista, es... Pues es una comunidad. Sí, es una comunidad. Muy cerrada, pues. Muy cerrada, definitivamente. Una sociedad muy cerrada. Siento que sí me costó trabajo en su momento. Y yo me acuerdo que en su momento yo también, pues siempre me enojaba con mis papás, ¿no? De que por qué me llevan aquí o acá, etcétera. Pues uno es joven y es estúpido, ¿no? Hoy en día les agradezco infinitamente, pues porque siento que me ha dado las herramientas de desarrollar una empatía muy grande. Esa es la palabra. ¿No? Eso es lo que me gustó mucho de entender de que sí puedo vivir en dos mundos muy distintos y puedo entender que la gente es así por una razón, ¿no? O sea, puedes entender los contextos y cuando ya justo me toca ir a otros lugares del mundo, pues ha sido muy interesante entender que, claro, la gente piensa así porque vivió un contexto distinto y empatizar con eso y entenderlo. Y claro, obviamente también hablar inglés, hablar español, ser bicultural me ayudó. ¿Hablas alemán? No, alemán, no, se perdió eso hace tiempo. Yo tenía una pregunta de eso y si lo tenemos que cortar me dices. No, adelante. Y no me quiero clavar mucho, pero es algo que... Tu abuelo entonces era judío alemán. Sí, mi abuelo era judío alemán que peleó para la Segunda Guerra Mundial de parte de Estados Unidos. Ok. Sí. Por eso me da miedo preguntar, que no vaya a ser de que... Es que no, a mí me parece muy interesante. O sea, ya era familias que habían migrado, pues, y pelearon, pues, por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Órale. O sea, pasó eso. O sea, algunos alemanes pelearon por Estados Unidos. Exactamente. Órale, eso yo no sabía. Sí. Dios, güey. Pues obviamente, pero no sabía que había, gente pues es dentro como del nichos, ejército. ¿sabes? Sí. O sea, pues obviamente los judíos, pero eran yo no sabía que había gente alemana que se sumó al ejército. O sea, entiendo que hubo gente que estaba tratando de huir, sí, pero nunca había escuchado de alguien que hubiera peleado. O sea, ni sabía que existía eso. Sí, o sea, creo que sus papás él era la segunda generación, a lo que tengo entendido que tengo que adentrarme aún más porque se perdió mucha esa historia porque falleció pues cuando mi abuela tenía 12, 13 años, ¿no? Entonces, pero algo que es muy curioso es que también mi otro abuelo, el que había migrado también de México allá, él también se peleó en la guerra, pero él creció en una comunidad... ¿En la segunda también? También en la segunda, o creo que era la de Vietnam, me estoy confundiendo. Pues... Pero, sí. Abuelo... Sí, yo creo que tuvo que haber sido... ¿Era el papá de tu papá? Era el papá de mi mamá. ¿De tu mamá? Sí, el papá de mi mamá. Pero ahí te va, eso es lo interesante. Él creció en California en una comunidad muy cercana con los nativos americanos. Órale. Y él creciendo aprendió cómo hablar navajo. Órale. Entonces, él peleó siendo un navajo code speaker, pues porque nadie en el mundo conocía navajo y era como se comunicaban, pues para que no las interceptaran las comunicaciones. Órale. Sí. Oh, qué perro. Así que está curioso. No, está súper... Entonces, mi vida, pues, o sea, siempre me dicen, a ver, ¿eres gringa o eres mexicana? Y yo, pues... Me gusta mucho lo que dice Becky G, soy 200%, ¿no? O sea, no soy mitad ni mitad, o sea, crecí de una manera muy distinta, pues porque hasta si tengo la jeta de gringa, mi household, mi casa, o sea, hablamos español, mis papás hablan más español que inglés, y pues estando aquí, pues me siento muy mexicana, siento que no hay que cerrarnos a que hay un tipo de identidad, sino como país somos tan diversos que hay muchos tipos de identidades, ¿no? No te hace ni más ni menos. No, y también, conocer también... Pues conocer tu historia también te ayuda a saber quién eres de alguna forma. Y yo creo que también esas historias como la tuya o Jorge, que son... Pues de repente han tenido que emigrar y todo este rollo. O sea, para bien y para mal, pues tiene sus pros y sus contras. Pero también te da herramientas al toolbox de vida que no todo mundo tiene, ¿no? 100%. Entonces creo que eso...
pues es el tipo de historias que tenemos que contarnos, ¿no? Para ir a donde queremos, ¿no? Totalmente. Oye, adentrándonos un poquito más adelante, ¿qué estudiaste? ¿Por qué? Es una historia chistosa. Yo originalmente quería estudiar filosofía o arte. Pero bueno, como buenos papás tapatíos dijeron, no, mija. Obviamente desde sus mejores intenciones de que tienes que comer. Entonces empecé estudiando comunicación audiovisual y medios digitales. Estuve ahí 1 año. Porque justo pues no tenía una cámara, no tenía una computadora, ¿no? Y era como un gran challenge. Entonces decidí irme a Estados Unidos originalmente por un verano a trabajar para poder ahorrar, ¿no? Hasta si estás ganando minimum wage allá en Estados Unidos, sí, pues te ajusta más, ¿no? El dinero. Entonces voy para allá, me hago un currículum horrible, ¿no? O sea, nunca me había hecho un CV en mi vida, ni tenía nada que ponerlo. Y voy por las calles y yo dejándolo así en cada local. Hasta que me marca uno y me dice, oye, pues ven a una entrevista. De tantos que había dejado, ni sabía qué lugar era. ¿A dónde te fuiste? ¿A Portland? A Portland, precisamente. Yeah. Y ya me responden. Resulta que era un mercado. Y pues me dio un trabajo de cajera, ¿no? Y estaba ahí. Y ahí pues tuve este sentimiento de que me tenía que quedar. Entonces, en contra de mis papás, yo hablé a la universidad y le dije, oye, ¿cuánto tiempo me respetan la beca? Me dicen, no, pues tanto tiempo. Entonces me di de baja. Estabas becada, aparte. Estaba becada, sí. Órale, súper Estaba chido. becada, sí. Y fue parte de la razón de por qué me quedé, ¿no? Porque dije, a ver, quiero yo poder ayudar mi situación para poder estudiar, ¿no? Y me sentía frustrada que en México, por más que trabajaba, no podía hacer un impacto realmente como la situación de poder solventar los gastos que eran poder estudiar. Correcto. Entonces, por eso me quedé en Portland, ¿no? Okay. Y estando allá, obviamente mis papás dijeron, no, ¿qué te pasa? O sea, pues no solamente soy la primera hija, soy la primera nieta, entonces estaban así de que yo abriendo camino, papá. Ya todos mis primos ya les dicen, váyanse, ¿no? Pero todos así dijeron, ¿cómo que te vas tú sola? No sé qué. Y ya estando ya en Portland, pude cumplir pues uno de estos sueños que era estudiar arte. Estudié un diplomado de arte urbano en Pacific Northwest College of Arts. Okay. Y ya me había comprado mi iPad, ¿no? Para entonces, ya tenía mi cámara, tenía mis tools, ¿no? Okay. Y ya me estaba enseñando cómo animar frame by frame y pintando murales al mismo tiempo. Y ese fue pues el inicio de Synergy. Ok, entonces empezaste con un tema de murales a través del lo digital. Exactamente, o sea, estaba yo muy obsesionada por ambos formatos. Me encantaba la libertad y el expresionismo que había con lo digital. Me había enseñado cómo animar frame by frame, pero también me encantaba lo monumental y lo expresivo que eran los murales. Entonces, estando en ese proceso, pues yo estaba experimentando mucho en combinar ambos formatos, haciendo stop motion y así yo en mis tiempos libres. Y muy chistoso, para entonces ya me habían ascendido en ese lugar donde trabajaba de ser cajera a ser barista. Así que fui barista por un tiempo. Y había una persona que iba todos los días, que era pues una persona súper buen pedo, muy down to earth, ¿no? Siempre hablábamos de la vida y le conté pues de lo que estaba haciendo, porque justo había visto una aplicación que era para proyectar muebles en tu casa. Creo que de hecho fue IKEA que lo hizo. Ahora que lo pienso, qué chistoso que ese tema nos conecta. Y yo dije, así me voló la mente, ¿no? Porque estaban utilizando... Como antes de que lo hiciéramos nosotros, alguien más de IKEA No. Habla de la aplicación en la cual tú seleccionas un mueble y puedes tomar una foto en tu espacio y decir, okay, se va a ver así. Ajá. Que se sigue usando al día de hoy. Sí, se sigue usando. Pero era como las primeras veces que sacaban esa tecnología. Órale. Era como en 2018. Y yo lo vi en ese entonces. Y me voló la mente. Y dije, eso es lo que necesito. Órale. Era realidad aumentada. Dije, en vez de utilizarlo para agregar un mueble, utilicémoslo para agregar otra dimensión a la expresión. Y ahí fue cuando me obsesioné full con realidad aumentada. Me puse a investigar de programación, de herramientas, etc. Y justo esta persona que iba todos los días por un 12-ounce one-shot mocha, todavía me acuerdo de su orden, le conté, ¿no? De esta idea que tenía, que quería hacer lo que llamaba en ese momento arte multidimensional. Y me dijo, te voy a tener que dar una pared algún día. Y yo... ¿Te voy a tener que dar qué? Una pared algún día. Y yo me quedé así de que, ok, ¿no? Total, un día estoy escuchando TED Talks. Y es él. Y me sale ese güey. Y yo dije, es famoso. Entonces me pongo a stalkearlo. Y para entonces me habían robado mi bici, ¿no? Entonces yo me iba en bici en el trabajo. No sé si conocen Portland. Sí, él vivió ahí. ¡Ay, a poco! No. Mi hermana vivió allá.
Entonces iba seguido. Pues. Es una chulada. Es una ciudad hermosa. Lo único que yo le pongo mi con... No conozco. Pero en febrero vamos a ir a festejar el cumpleaños de un amigo que cumple 45 y rentó todo el hotel de Shining para hacer una party. No seas Sí, Perdón. sí. Pero Sí. qué increíble que rentó todo el hotel, el Timberline Lodge. Ajá, una semana. Increíble ese 40 lugar. cuartos, todos invitados a un parizón a esquiar y echar desmadre. Hay un saludo a Puga, ya tenemos la fecha. Oye, Puga, invítame. Oye, no, está increíble ese hotel. ¿Has ido antes? No, yo ¿tú has nunca he ido? ido. ¿Tú fuiste a Timberline Sí. Lodge? Es una cosa Sí. bellísima. ¿Pero en qué parte del año van a ir? En febrero, es su En cumpleaños. febrero, no, les va a quedar full la nieve. Sí. Qué increíble. Sí, vamos a ir a esquiar y a festejar su cumpleaños. Pero perdón, ya, No. interrupción. Bueno, básicamente lo que quería decir es que el clima en Portland, pues llueve 9 meses al año y está oscuro. Entonces, cuando me robaron mi bici, yo tenía que caminar en la lluvia y había unos edificios que estaban 100% pintados por murales. Y para mí me parecían la cosa más alucinante. Yo dije, ¿por qué no pintamos todos los edificios así? O sea, era una cosa divina y para mí eran mi sol. Y pues resulta que esa persona que me salió en el TED Talk era el desarrollador más importante de Portland, que todos esos edificios que a mí me encantaban, él los había desarrollado. Órale. Sí, se llama Kevin Kavanagh. Saludos a Kevin Kavanagh. Órale. Porque él fue la persona que me dio la primera oportunidad. ¿Y ¿no? por qué tiene un TED Talk un desarrollador? Porque normalmente tienen que ver con algo Sí. creativa. Y él, ¿cuál era su parte de development? Como que su O sea, realmente él hace o sea, les voy a pasar el dato porque hace unos edificios muy disruptivos y Órale. también con un enfoque muy social. Ya. Entonces, algo que está padre es que tiene otro, que todo el edificio tiene macetas por afuera que son árboles, que tienen árboles. Es una cosa bizarra. Ok. Pero eso está padre porque está muy enfocado en communal living, porque Ok. pues en Estados Unidos hay un gran tema de homelessness. Ya. Entonces, pues siempre ha tratado de hacer cosas de una manera muy disruptiva y yo valoro Órale. mucho eso de él. Ya. Entonces, venía el tiempo que me iba a tener que regresar a Guadalajara por la beca. Y dije, quiero ya pintar mi primer mural, ¿no? Y ejecutar esta idea con realidad aumentada. Y le dije, qué pena, pero le voy a decir a Kevin de que, oye, ¿qué onda? ¿No? De esa pared que me dijiste un día así casual. Y un día entra y le dije de que, oye, ¿cómo ves el tema de la pared? Y una persona súper amable me dijo, no manches, claro que sí, ármame una propuesta, ¿no? Entonces me pasó su correo, fui a su oficina, le armé una propuesta, me dio un espacio, pinté el mural y fue el primer mural con realidad aumentada en Portland, Oregon. Que él no entendía muy bien qué estaba haciendo. Pero le agradezco infinitamente porque yo ya estaba muy agradecida que me diera un espacio, ¿no? Yo dije, no necesito nada más. Y cuando termino de pintarlo, me da unos billetes y me dice, toma. Y yo, no, o sea, ya me hiciste un paro, de verdad, muchas gracias. Y dice, no, el arte siempre se paga. Y siempre me ha inspirado muchísimo porque digo, wow, yo siempre he querido llegar a ser una persona como Kevin, ¿no? De tener la oportunidad de poder también impulsar y apoyar a otras personas. Qué ¿no? chido. Entonces, oye, pero sí. entonces, cuando hiciste eso, o sea, y fue en ese tema, fue un proyecto de realidad aumentada. Uh-huh. Ese en edificio. específico fue un proyecto de realidad aumentada. ¿Cómo? Digo, porque Sí, lo que iba a me preguntar imagino que no era... ¿Ya lo habías visto en algún lado o se te ocurrió hacerlo así? Se me ocurrió por la aplicación que vi de los muebles. Ok. O sea, yo vi los muebles. O sea, también incluso para ellos era algo nuevo. Diferente, sí, innovador. Exactamente. ¿Y qué dijo cuando lo vio ya? O sea, me imagino que está pintado y te pones los VRs. No, este es con el celular. Ah, con el celular. Sí, ok. pues mira, fue muy interesante porque en ese momento la única manera de hacer realidad aumentada era descargando una aplicación. Y yo dije, yo no quiero hacer realidad aumentada así, ¿no? Porque pues lo que me gustaba de los murales era que era accesible. Yo quería hacerlo accesible también. Y me puse a investigar porque me obsesioné con el tema. Y era cuando Snapchat había empezado a hacer los face filters, ¿no? Ok. O sea, como para que entendamos ese contexto. ¿Se Cuando acuerdan te del perrito? ponían de perrito. Ajá, el perrito. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ajá, güey. Bueno, eso es realidad aumentada, ¿no? Así que apenas iba empezando con los face filters y había como en ese momento Instagram había querido comprar Snapchat. Snapchat dijo que no. Y fue cuando Instagram empezó a hacer sus propios face filters. Okay. Entonces yo dije, va a tener que existir un avance donde van a permitir otros tipos de trackers. Trackers viene siendo como la cara que te detecta, la mano que te detecta, que podía detectar planos. Uh-huh. Y en ese momento no existía todavía ese avance tecnológico. Así que yo pinté el mural, diseñé la animación y estaba lista para que en el momento que saliera el avance tecnológico lo hiciera. Y en ese momento salió.
Y entonces fue la primera vez que había un mural así en Portland. Y Órale, fue qué chido. Algo súper cool. Sí. Qué cool. Qué perro. Llevarlo, Sí. digo, sí, porque no había mucha referencia, pues no había No. mucho de que, esto, todo el mundo está haciendo esto ahorita. O sea, era como, incluso la herramienta no la tenías. Sí, no, incluso no Y existía. para Estados Unidos, deja tú eso Sí, México, o sea, sí. eso es algo que a mí me impresiona porque pues allá van años luz de Sí. aquí, o sea, innovar aquí es una cosa, pero innovar allá es No. eso sí es innovación. Me acuerdo que llegaron los vecinos, ¿no? Como estaba ahí pintando y me decían, ¿y qué vas a hacer? Y yo les decía, no, es que va a cobrar vida. Y la gente me veía así de que, no entiendo, ¿no? Sí, de que güey, está bien pacheca. Ajá, y de que ajá, y ya Sí. cuando pasó, me acuerdo que le dije al mismo vecino de que, mira, ven, y escaneé, o sea, porque es un QR que tú lo escaneas, en ese momento te llevaba directamente a un filtro de Instagram que permitía poder hacer el host de la realidad aumentada y ya se activaba. Y el vecino dijo, ¿qué? O sea, nunca había visto nada así. Qué Y me perro. encantaba como era ese feeling de las primeras veces que se Claro. veía esta tecnología, que era como sentir esa emoción, ¿no? ¿Y qué dijo Kevin? Kevin le encantó, ¿no? Sí, ok. Creo que no entendió muy bien, Pero sí vio el filtro. pero sí vio el filtro, vio todo, su familia ha sido súper supportive y hasta, porque de hecho terminó siendo la entrada de su casa, ¿no? Órale. Estuvo muy padre porque tomaron como toda una fábrica vieja y todo por adentro lo restauraron y pusieron varias casas. Entonces yo pinté unas puertas y sí me hizo muy simbólico porque literalmente fueron las puertas que abrieron Synergy. Órale. Qué Sí. chido. Órale, Sí. qué perro. Oye, está perrísimo, ¿eh? Me encanta la historia y más Está viniendo bien, de algo que cabrón. venía desde cero. Sí. Y me gustaría con eso tocar otro tema, ¿no? Empezar como a conocer un poquito cómo lidias tú con el proceso creativo. Pero ahorita con la historia que contaste me recordó, digo, he estado leyendo y escuchando temas de creatividad y teorías y todo este rollo. Y digo, no sé si estás familiarizada con la teoría de la latiz. No. Bueno, Greenberg, no sé si ubicas ese Sí, escritor sí. que desapareció hace Sí. unos años y nadie sabe qué pasó con él. Bueno, él está desarrollando una teoría de la latiz que habla de una malla de conectabilidad universal, ¿no? Es una teoría cuántica en la cual toda la información del universo está conectada en una malla, digamos, Como en el ethos, en una ¿no? tercera Ajá. dimensión, si le quieres llamar, con toda la información del universo, pasado, presente, futuro y todo lo que pueda existir, ¿no? Entonces, nosotros como humanos, en nuestra conciencia o en esta conexión de conciencia, tenemos acceso a esta información, ¿no? Consciente o inconscientemente. Entonces, habla de cómo el universo tiene la necesidad de materializar ciertas cosas y lo hace a través de la persona que puede pescar esta idea de alguna forma y llevarla a la realidad, Qué ¿no? locura. Entonces, digo, esta es una teoría cuántica, digamos. Qué perra. Sin embargo, hay muchos escritores e incluso creativos que describen su proceso creativo como esta conexión con esta latiz que Greenberg le llama latiz, ¿no? Pero hay ¿Qué filósofos. significa latiz? Latiz, en su griego, digamos, no sé si sea de una palabra griega, pero significa una malla. Es como una... Ya. Es una Ok. malla, digamos. Suena como latín. Entonces, por ejemplo, David Lynch tiene un libro que habla de su proceso creativo. Y él no habla de una latiz o no tiene un nombre, pero habla de cómo el mundo de las ideas es como un océano donde pues tienes que aprender cómo pescar, ¿no? Y el que pesca es el que lo puede hacer realidad. Obviamente, ¿quién gana? Pues uno, el que se anima a hacer realidad la idea, y dos, el que tiene las mayores herramientas para llevarla a cabo, ¿no? Pero bueno, hay todo un... Está fascinante. Un universo así. Y sí, a la hora que lo internalizas esta información, al menos yo en mi caso, o sea, me he encontrado a mí en momentos en los que necesito ser creativo, como accediendo a ¿sabes? O sea, como buscando al acá ethos, y sí, tratando sí. de agarrar y unir ideas y definiendo lo que es para mí creatividad, ¿no? Pero, dicho eso, te lo digo todo esto porque esta idea de que tú dijiste, oye, me gusta esto, está esto, no existe la herramienta, pero agarraste una idea y para bien o para mal, o sea,
se te unieron las condiciones para Sí. llevarla a cabo y las herramientas, ¿no? Entonces, o sea, digo, por eso estoy haciendo esta referencia, ¿no? Sí. Pero bueno, dicho todo esto, quiero que me platiques para ti, o sea, ¿qué significa la creatividad para ti y cómo en tu manera más personal es como accedes a este mundo de las ideas para materializar, ¿no? Sí. Pues regresando como justo a este momento, ¿no? O sea, originalmente Synergy empezó pues yo pintando y poniendo realidad aumentada sobre las obras, ¿no? Colaborando con otra gente para la parte de programación, etcétera. Pero en ese momento yo me di cuenta, dije, es que esto va mucho más allá de mí, ¿no? O sea, siento que esto va a ser ya algo que va a evolucionar todo el mundo y vamos, o sea, fue como abrirme el mundo y ya ponerme esos lentes de ya poder ver el mundo con esa tecnología, ¿no? O cómo iba a estar cambiando, yo lo llamo como ese renacimiento digital que estamos viviendo. Entonces, en ese momento yo dije, es que esto va más allá de mí y quiero ver cómo podemos unir marcas, creativos, artistas, programadores, etcétera. Y ahí es donde nace Synergy, realmente. Entonces, para mí personalmente, hoy en día, o sea, me siento súper agradecida y súper afortunada de colaborar con gente súper talentosa. Y ahí es donde más me encanta fomentar la creatividad, ¿no? De tener como esos momentos de que, ok, llegó ese cliente que tiene ese challenge, ¿cómo le hacemos, no? Y estar entre todos rebotando esas ideas y alimentándonos mutuamente, me encanta. A nivel personal, pues siento que la creatividad es resolver problemas, ¿no? Es resolver problemas, es encontrar soluciones distintas o nuevos caminos a lo que ya conocíamos. Y es conectar dos cosas que tal vez no tenían sentido, pero cuando los conectas, pues se puede hacer algo especial. Y creo que eso es lo que me encanta, pues, de Synergy. Ahorita acabamos de hacer un rebranding. Y el team se adentró completamente en realmente investigar qué significa la sinergia, ¿no? Y la sinergia es un efecto que tiene todo. O sea, es el resultado que puede tener no solamente dos personas colaborando, pero, por ejemplo, dos ondas de audio, ¿no? Tiene el efecto de que se multiplican. Uh-huh. Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas más que me siento tan bendecida, porque antes era yo encerrada en mi cuarto, ¿no? Y me acuerdo que la gente decía, ay, ¿puedo ir a visitar el estudio? Y yo, güey, el estudio es el cuarto en la casa de mis papás, ¿no? O sea, no había estudio. Pero hoy en día, el otro día me senté y estábamos hablando de unos proyectos y me empecé a voltear a toda la gente que tengo a mi alrededor y dije, qué afortunadamente soy de poder justo ser creativa con otras personas, ¿no? Creo que es súper enriquecedor y eso es algo que fomentamos en Synergy, de que no se trata de que sea mi idea, sino que juntos sumamos y cada quien pone su parte y eso exponencializa el proyecto, ¿no? Entonces, órale, para mí eso es la creatividad. Y hace muchísimo sentido, al menos para mí, ¿no? Desde la palabra synergy, como dijiste, sinergia es cuando el resultado es más que la suma de sus partes, ¿no? A final de cuentas. Y para mí eso también es la creatividad, es la habilidad de combinar conceptos en la creación de uno más grande, ¿no? Justo. Entonces es encontrar patrones en diferentes conceptos y poderlos unir con un significado diferente. Justo. Que para mí eso es sinergia, a final de cuentas, ¿no? También es sinergia, totalmente. Y también y digo, y ya en una parte operativa creo que también pues el trabajo creativo siempre necesita ser alimentado. Sí. O sea, yo le he dicho a Jorge porque digo, desde que empezamos la empresa éramos Jorge y yo solos, ¿no? Y pues hemos crecido a cierta cantidad de personas. Pero de repente yo cumplía con esa parte que quizás creativa de los proyectos. Sin embargo, pues Jorge también es una persona creativa, ¿no? Y también aporta y de repente como que se apoyaba un poquito en a ver, pues ya pensaste o qué ideas y esto y aquello. Pero la verdad es que la magia sucedía cuando yo le platicaba, oye, o él me decía, ¿sabes qué? Pues tengo esta idea. Ok, pero ¿qué pasa si le agregamos esto? Sí. O viceversa, ¿no? Yo traigo una gran idea y de repente era como, oye, pero ¿y qué pasaría si bla, bla, bla? Y en ese intercambio de ideas es donde pasa la magia para mí. Totalmente. ¿No? O sea, creo que siempre hay directores creativos o hay gente que tiene mucho más sensibilidad o habilidad para esto. Pero creo que para mí pasa la magia cuando lo puedes abordar en una mesa con un equipo, ¿no? Totalmente. No sé cómo vives eso porque también supongo que
que hay sí en tu agencia, pues sí es mucho creativo, ¿no? Es mucho trabajo creativo al final de cuentas. Sí, 100%. Y es retador porque cada vez tenemos que estar a veces teniendo como ese switch mental, ¿no? De estar viendo 5 proyectos en un día de distintas industrias cada uno, ¿no? Entonces siento que es muy fácil luego ensimismarnos en lo mismo. Así que eso también ha sido como un gran reto de que cómo seguimos subiendo la vara, ¿no? Cómo seguimos pensando el típico outside of the box. Cómo seguimos construyendo un equipo resiliente al cambio, porque estando en esa industria todo cambia así, ¿no? Y creo que eso ha sido uno de los challenges más grandes de cosas que hace un año nos tardaba unas semanas hacer. Hoy en día con AI lo hacemos con 3 horas. Entonces, ¿cómo seguimos teniendo esa creatividad y no perdernos solamente en la tecnología? Porque creo que eso es algo muy importante. O sea, la tecnología es solamente el vehículo, ¿no? La creatividad es realmente el lenguaje. Entonces, pues es algo muy especial que pasa cuando justo tenemos esos rebotes y hay veces que decimos, sí, no sabemos bien cómo hacerlo, ¿no? Pero creo que eso es también algo que nos ha impulsado mucho de salir de nuestra zona de confort, de tal vez no tener todas las respuestas, pero confiar que somos capaces de encontrar la manera. Y justo con ese trabajo de equipo, fomentando el peer learning, permite realizar eso. Padrísimo. Me voy para casi. Se me hace chistoso porque nosotros estamos... Justo ayer tuvimos una plática. Creo que no fui tan asertivo como tú fuiste ahorita, tan positivo. Pero justo es algo que hablábamos con el equipo de trabajo, ¿no? De cómo le hacemos para justo tener una vara. Yo soy muy... Mi trip, o sea, Luis y yo somos como... Nos complementamos muy bien. Creo que es como... energéticamente creo que somos hechos el uno para el otro. Y me encanta. Mi creatividad es diferente. Yo vengo de deporte de alto rendimiento. Oh, wow. Entonces yo soy todo alto rendimiento. Yo soy, o sea, mi mente. Sí. Y Luis es completamente, o sea, muy parecido a tu perfil y ahorita todo lo que practica. Yo realmente he aprendido de él acerca del arte. Mi proceso creativo tiene que ver con más con resolver. ¿Tiene sentido? Sí. Yo soy mi creatividad es más de justo cuando dijiste al principio, que luego me fijé en eso, dije, mira, una creativa que luego aparte de ser creativa dice, soy bien movida. Y eso es bien difícil de encontrar, porque normalmente el creativo es que yo soy creativo, güey. Y la creatividad no tiene prisa. Las ideas son y tienes que darle el tiempo. Y yo traigo un cohete. ¿No? Yo todo va tarde y porque no ayer pero he aprendido también a respetar los procesos porque no un balance hay que tener un balance, ¿no? Y justo ayer que les platicaba lo dijiste de una manera que me hubiera gustado yo decirlo ayer, es justo cómo hacemos para seguir elevando la vara y cómo tenemos conversaciones acerca de cómo entregamos la misma calidad de una manera más eficiente, porque hoy en día la tecnología te está llevando a eso y si no te sales de mercado. No es 100%. No es porque no quieras, es porque va a haber alguien que lo hace al doble de tiempo que tú y si tú no te estás estás respondiendo a esa realidad, pues te va a pasar como pues you're getting outdated y ya no vas a poder competir en esa industria, ¿no? Totalmente. Entonces se me hace bien chistoso cómo lo expresaste, que es justo lo que yo les quería expresar ayer, pero lo dijiste de una manera mucho más, te digo, yo ayer fue como más de, pues, pónganse pilas, el ganar a veces es incómodo, ¿no? Yo hablaba de cómo el proceso de crecer, el proceso de elevar la vara. Los growing pains. Es dolor, o sea, la vida, cuando tú creces, de chiquito te duelen los huesos. Cuando te salen los dientes, te duelen, o sea, está en la vida. Es incómodo. Y creo que las generaciones centennial y para atrás, la incomodidad la ven como algo malo. Como que... Y si tú te pones a estudiar la vida de los seres humanos en este planeta, es la primera generación que liga a vivir con no estar incómodo. O sea... Si tú te pones a estudiar a los cavernícolas, después a la gente que vivía en campo, ¿tú crees que no era incómodo? ¿Tú crees que la gente dice, es que yo quiero amar mi trabajo el día de hoy? Si no me... Y somos súper privilegiados de poder dedicarnos a cosas que tenemos una elección. Antes la gente no tenía elección. Totalmente. Pero se ha ido al otro extremo, porque ya mi trabajo tiene que ser súper divertido y me tengo que sentir desde inspirados de la mañana hasta la noche. Incluso aunque sea creatividad. No es natural. Aunque sea creatividad. Estoy a ese punto quería llegar. Estaba chillando este rollo. Que incluso la creatividad a veces es no inspiradora, no divertida. Es un pain in the ass. Estoy en lo correcto. ¿Lo escribirías? Sí.
Oh. Sí, 100%. O sea, creo que ha sido muy interesante porque a través de los años el equipo ha crecido y yo a veces ya no estoy tan dentro del proceso creativo como me gustaría, ¿no? Estoy teniendo juntas, estando aquí hoy, ¿no? Sí, que me encanta, ¿no? Lo disfruto mucho. Pero te entiendo. Y he tenido como que de volver a formular qué es mi trabajo hoy en día en Synergy. Porque antes yo era la que estaba desarrollando todas las propuestas, ¿no? Etcétera. Y lo sigo haciendo y me encanta hacerlo y sigo estando dentro del proceso. Pero hoy en día ya tengo un equipo increíble que hoy yo no puedo estar en la oficina y funciona, ¿no? Entonces, llegar a ese punto es un gran logro y me siento súper bendecida y afortunada de tener un equipo tan talentoso. Sin embargo, claro que me he tenido que cuestionar, ok, ¿ahora yo qué hago, no? Y me siento a veces rara de que, como que queriendo estar dentro de todos los procesos y decir, a ver, no, Nadia, mi rol ahorita es ser la fricción. Y no es divertido, ¿no? O sea, yo tengo que ser la fricción de no pensar en el hoy, sino pensar en el mañana, de qué tenemos que hacer nosotros como equipo para evolucionar, para seguir pudiendo tener esa fortuna de dedicarnos a lo que amamos. Porque es bien retador, o sea, no solamente en la industria de marketing, pero nosotros que también estamos en la industria de tecnologías emergentes, pues todo está cambiando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es una presión enorme, ¿no? O sea, la gente me dice, no, innovan ustedes. Yo ya no siento que estoy innovando. O sea, yo todo el tiempo estoy poniéndome la vara de más y más y más. Y ha sido pues un gran challenge, pues porque, claro, o sea, trabajamos con gente muy joven. O sea, en el equipo la mayoría son muy jóvenes, ¿no? Entonces, es algo increíble, pero también sí ha sido retador encontrar la gente correcta que se pueda sumar a esta visión. La manera que lo describimos es que o somos B-players o somos A-players, ¿no? B-players somos las personas que queremos llegar a A. Hablamos todo el tiempo de las metas, los sueños, las cosas que queremos hacer. Algún día voy a hacer esto, bla, bla, bla. Pero nunca cruzamos B para llegar a A. Uh-huh. Y B no es divertido. No. B es talacha, B es retador, B es incómodo, B te da miedo, ¿no? Y por eso tenemos que ser A-players, de tener la mentalidad de, a ver, si quiero llegar a A, tengo que cruzar por B, y B no es divertido, pero es parte de... O sea, no hay ningún trabajo que es perfecto. Ninguno. Qué bien comunicas. ¿Sabes? Es que justo mi plática de ayer, eso es lo que quería decir, pero no lo dije así. Bueno, si quieres, ahorita puedo dar una plática. Puedes dar una plática. Ahorita Es les das decir, una que plática. justo ha habido personas de aquí del equipo que han salido que se convirtieron en A-players y Ujú. las oportunidades que les salieron afuera, y nosotros cuando alguien se va de esa manera, a mí me da un gusto Sí. verlos brillar, Decir, güey, qué decir qué chingón. perro, y me dicen, Y saber que oye, fuiste parte y del se fue, y yo, güey, proceso, sí, ¿no? la morra es Sí. una pistola, es más, y contrátenla y la recomiendo y todo, porque los ves como crecen, y ha habido Sí. gente que se ha ido así, y eso es justo, pero viste cómo esas personas, cuando estuvieron aquí, se pusieron incómodas, hacían cosas que no querían, le entraban, cuando les tocaba un regañón, se lo comían, porque se entendían Sí. que no era regañar por regañar, sino había algo detrás. Sí. Súper chido, perdón, No, te pero interrumpí. ha sido muy cabrón para mí llegar a eso porque, o sea, yo empecé eso a los 19 años. O sea, yo ni puta idea. O sea, yo nunca... O sea, yo me acuerdo que inicios mi proceso decía, ay, no, me hubiera encantado haber trabajado en una agencia, ¿no? Como la de ustedes. Y saber y entender y tener contextos de cómo construir equipos y haber tenido otros nosotros tipos también. de líderes, ¿sabes? Me hubiera encantado, ¿no? Y yo de que, güey, mi única experiencia laboral ha sido trabajar en cosas que nada que ver en la industria, Claro. ¿no? Entonces, ha sido pues todo un challenge. Yo me acuerdo que antes yo también tenía mucho miedo de que la gente se fuera, ¿no? Como que cosas, ¿no? Que Sí, porque sí. pues me pasaron cosas no tan chidas. Que es normal. Y en su momento la mayoría de la gente que trabajaba conmigo eran hombres más grandes que yo, Ya. ¿no? Entonces eso también era un reto de Órale. ser demasiado complaciente a veces yo, como de ser muy amable o muy comprensiva o demasiado empática. Entonces es algo que sigo trabajando de, a ver, puedo ser buena persona y puedo poner límites. Exacto. Porque poner límites no es porque lo estoy haciendo por mis huevos, lo estoy haciendo porque es por nuestro bien, ¿no? Exacto. Y es tener ese mind shift de si yo no comunico las cosas adecuadamente, ¿no? Del feedback o cosas, áreas de mejora que tenemos, estoy haciendo un desservicio a ti, estoy haciéndome un desservicio a mí, estoy haciendo un desservicio a
todos los demás, ¿no? Van a tener Entonces... que estudiar, todo humano va a tener que escuchar este podcast y hacer una minuta. Ay, güey, se cayó. No, Déjalo, es mi celular, no pasa nada. Ya. Tú súper chido, Sí, claro. pero es algo que sigo, o sea, no, güey, cero lo tengo resuelto, Y es algo que sigo trabajando. No, lo vamos. Pero ha sido un mind shift muy cañón. Es muy Sí. normal. La semana Sí. pasada nos acabamos de y creo que te deberías de asociar. Acabamos de entrar a la Asociación Nacional de Creativos. No sé, es como la asociación de marketing, pero ya no es de marketing, es de comunicación. AVE. AVE se llama. Ajá. Pero Ok. que es Sí, asociación. es una asociación de agencias de marketing que pues buscan regular un poquito la industria, buscar mejores oportunidades, etc., ¿no? Ah, Y ya, increíble. antes era de, Sí. específico de Sí. marketing, ya se abrió a servicios creativos. Ok. Entonces ahí, o sea, creo que sería, o sea, caería súper bien, pero bien Encantada. chistoso. Nos fuimos a desayunar con como los principales agencias de Occidente Ujú. y estaba, pues, gente que lleva 40 años, 30 años. Estaba el dueño de una agencia que es la agencia más vieja de Occidente. Wow. Sí, tiene 75 años. Wow. Entonces, wow. es una- Eso es, yo quiero aprender a esa gente. Entonces, justo Sí. nosotros bien emocionados, ¿no? Sí. Y bien chistoso, nos platicaron, nos dieron la bienvenida, son súper chidos. Sí. La verdad es una asociación que sí da valor, que sí están clavados en apoyar, en crecer. Muy perro, ¿no? Y entonces estábamos ahí sentados y algo me brincó. Cada uno que hablaba, cuando platicaba su historia y se daba una pequeña introducción, todos hablaban de aquí neciándole, aquí pues de aferrados, o sea, y se me hizo bien chistoso, cada quien se expresaba de una manera diferente. Pero yo entendí, nadie me dijo de una manera muy clara, estamos en una industria súper inestable. O sea, el mensaje que yo escuché de todos es, estamos en una industria súper inestable, que a diferencia en los productos, tú puedes decir, yo este año vendo 20 pesos, por ser 20 productos, y puedo tener una proyección que con el crecimiento anual voy a vender 30 el siguiente año, 40 el que sigue, porque hay una manera de proyectar. De proyectar. Aquí no se puede hacer eso. No. Un día te puede ir todo súper bien, otro día se voltó. 100%. Y no hay una manera. Tú puedes hacer una proyección de más o menos cuánto más o menos estás creciendo y no hay manera de Sí. revisar esos estados, o sea, de financieros que te respondan algo. Totalmente. Lo que te trato de decir es que no tiene nada que ver con la etapa en la que estás. Yo lo que salí con esa junta es aprender a que así es esto. Sí, sí. Es una industria Sí. en que donde tiene bien chistoso que dices, es la parte creativa y dirías, la creatividad debería de ser como bien relax y el mensaje fue, aprende a estar incómodo porque siempre Sí. vas a estar incómodo. Totalmente. Porque se hizo bien chistoso, había gente de 30 años y decían, no, pues aquí de aferrados, aquí neciándole. Y yo decía, nadie te va a decir que, güey, después de un rato se pone súper Más padre. fácil. Que ya se va a Nadie hacer. te dijo No, eso. cero. Ni el de 70, ni Sí. el de... Y yo estaba de que... Y tú de que, ay, lo que viene. Yo pensé que alguien me decía, dime la fórmula Sí. mágica para Sí. dejar de estar batallando con todo lo que acabas de describir Sí. en sus diferentes niveles, porque eso no se quita. Es que trabajamos con algo muy difícil de cuantificar, es muy cualitativo, ¿no? Es muy humano, ¿sabes? Y es algo que también está constantemente cambiando, así que es un challenge. Sí, Sí. pero es necesario también. Es ¿no? necesario, sí. Oye, y bueno, ahorita adentrándome un poco, digo, cambiando de tema más bien, platícanos un poquito cómo fue ese proceso, como dices ahorita, cuando empiezas, crees tú sola o nosotros solos, digamos, pues nosotros somos lo que hacemos y hacemos lo que vendemos, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, es como un taller, ¿no? Ujú. Donde pues tú eres la que se siente y dibuja y todo este rollo. En mi caso, pues yo buscaba a la gente, armábamos las producciones, o sea, nosotros lo hacíamos, ¿no? Ujú. Y como dices, creces y llega un punto donde dices, ¿y ahora qué hago, no? Ujú, Porque ujú. pues ya hay gente que hace lo que tú hacías, a veces hasta extrañas hacerlo tú. Totalmente. Sin embargo, pues parte de crecer en cualquier empresa, pues también representa que su cabeza evolucione, ¿no? Ujú. Y te toca jugar otros roles, ¿no? Sí. A largo plazo. Pero bueno, yéndome más factible, o sea, en este proceso de crecimiento que viviste desde que empezaste dibujando arte para un edificio, o sea, ¿en qué momento lo convertiste en un negocio? ¿Y cómo pasaste de hacer arte de algo que probablemente nadie iba a entender en ese momento a estar trabajando con marcas como ahorita hablamos de IKEA, Nike, proyectos en Coachella, internacionales? Ujú. O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese Porque proceso? fue muy rápido, o sea, me estás hablando que tienen 7 años aproximadamente, y creo que a muchas agencias que conocemos, pues les toma o nunca llegan a ese proceso Ujú. donde están trabajando con este tipo de marcas, ¿no?
Entonces, platícame un poquito cómo viviste eso. Sí, creo que es algo importante reconocer toda la gente que ha formado parte de tu camino, ¿no? O sea, la gente que estuvo, la gente que se fue, la gente buena, la gente que te retó, porque definitivamente no estaría aquí si no fuera por toda la gente que formó parte del camino, ¿no? Desde mis papás hasta toda la gente con la cual he colaborado. Los inicios de Synergy, o sea, contando de cómo fue que regresé, ¿no? De Portland, ya está en Guadalajara, mirar a regresar a la universidad, seguir trabajando y emprendiendo Synergy. Voy, toco la universidad, me dicen que tengo que pagar una cantidad estúpida de dinero para poder regresar, que nunca me habían dicho. Y obviamente en ese momento, o sea, mi estómago así de que se me hizo... O sea, ese sentimiento que se te cae, ¿no? Y dije, no manches, ¿cómo le voy a hacer? No voy a tener el famoso papelito, ¿no? No voy a tener estudios porque se quedan con ellos hasta que lo pagues, ¿no? Entonces no hubo de otra más que buscar trabajo, ¿no? Busqué trabajo. Trabajé de 8,000 cosas. O sea, trabajé tomando fotos para una carnicería. Trabajé en una agencia de viajes. Trabajé en una agencia de seguros, ¿no? O sea, un buen de cosas. Y estaba muy como en la parte de redes sociales y así. Y ese dinero que tenía yo lo invertía en Synergy, ¿no? Mi primer paso fue, pues, subcontratar gente, ¿no? Subcontratar gente tal vez part-time o por proyecto, etcétera, para poder desarrollar la tecnología, ¿no? Yo no soy desarrolladora, eso es algo muy importante de notar. Yo estudié algo de programación, me di cuenta que no era lo mío, le sé un poco, te puedo mover algunas cosas, pero dije, a ver... También el punto de sinergia es que todos... una persona no puede hacer todo, ¿no? Jamás. Entonces, creo que por eso era esta visión de, ok, cada quien tenemos diferentes fuerzas, ¿por qué no unirlas? Y juntos puede hacer más, ¿no? Entonces, primero fue como subcontratar gente, etcétera. Eso luego me di cuenta de que, ok, necesito gente que pueda hacer otras cosas, ¿no? Porque una cosa es la parte de desarrollo, pero toda la otra parte de gestión, producción, buscar clientes, vender, generar propuestas, pues es un chambo, no también. Entonces, pues dentro de ese proceso hubo un momento donde dije, ok, ya no puedo estar trabajando tanto en otros trabajos, porque me quitaban mucha energía y fue pues uno de los pasos más grandes que tomé de soltar como la otra chamba para poder dedicarme full a Synergy. Entonces, ese fue como uno de los saltos de miedo más grandes que tuve y me siento muy agradecida y afortunada de que hubo una persona en ese momento que creyó en mí y me dijo, a ver, yo aquí tengo una oficina, ¿no? O sea, somos varios proyectos dentro de esa oficina, ven tú y como si fuera tu oficina, vente a trabajar, ¿no? Y agradezco infinitamente a esa persona, pues porque fue de las primeras personas también que abrieron esa puerta. Y yo estaba en el pasillo, pero ya mínimo había un desk y yo iba todos los días a trabajar, ¿no? Creo que eso es algo muy importante de, hasta si somos creativos, de formalizar, como verlo como una chamba, ¿no? O sea, como si vas a la oficina, tienes un horario, porque antes era muy inestable y me di cuenta que sí era importante tener ese balance, ¿no? Rutina, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho. Y pues mis primeros pasos eran colaborando, ¿no? Y eso es algo que yo le digo mucho a la gente. A ver, busquen hacer colaboraciones fructíferas donde a ti te permita aprender algo, a la otra persona también, y que ambos aporten. Entonces me acuerdo que hicimos los primeros tatuajes de realidad aumentada en México con un tatuador muy chido que se llama Dualismo en su momento, así de que 2020, ¿no? Y era como, a ver, tú pones los tatuajes, yo pongo la tecnología y sacamos esto, invitamos unos influencers que se los pongan y fue un proyecto que llegó a mucha gente, ¿no? Y luego de ahí fue como en ese mismo lugar que era muy chistoso porque nos habíamos encerrado todos en la pandemia y había una agencia de marketing, había un estudio de serigrafía, había una radio, había un montón de diferentes cosas ahí dentro, en esa misma como casa de los sueños, era lo que lo llamaba, porque éramos un buen de morros luchando por sus sueños. Y luego unos amigos que tienen un estudio de serigrafía increíble que se llama Estudio Alcanfor, fue como, bueno, hagamos unos prints de realidad aumentada. Entonces, pues hicimos unas serigrafías, los vendíamos y cada quien ganaba su parte proporcional, ¿no? Entonces fue poco a poco ir haciendo esas colaboraciones, porque claro que yo tocaba puertas y le decía a los clientes, es que esta tecnología y la gente no entendía y no le creía y le decía, a ver, ¿yo por qué chingados quiero poner eso a mi logo, no? Literalmente una vez me dijeron eso. Y ya yo les trataba de explicar y no entendían. Entonces dije, ok, yo tengo que impulsar proyectos que tal vez yo en ese momento tenía que financiar con otros gigs que tenía
Y ya poco a poco ir creciendo como un currículum hasta ir teniendo un primer clientito, otro cliente más emergente, otro, etcétera. Me acuerdo que mi primer cliente grande en ese momento iba a ser Acuario Michin, que era con una marca que hacía como festivales de música. Íbamos a hacer iba a ser un performance musical y íbamos a poner realidad montada. Yo estaba así tan emocionada de estar en Acuario Michin, ¿no? Y en eso cae la pandemia. O sea, era 2 días después del evento, todo se canceló, nos hizo el proyecto y pues fue súper devastador. Fue un miércoles cuando sale el anuncio y tu evento era el viernes. Ajá, justo. Sí. Prácticamente, sí. Me acuerdo perfectamente. Sí, precisamente. Entonces, pues fueron muchos retos así, hasta que ya poco a poco, pues las primeras marcas empezaron a confiar. Ya era una marca emergente, otra marca emergente, una marca un poquito más grande, hasta que llegó el punto donde ya empezamos a tener clientes más grandes y ya ellos contactarnos a nosotros, ¿no? No nosotros a ellos. Órale. Sí. Pues está padrísimo. Sí. Oye, y ahorita, bueno, hablamos al principio, ¿no? Que recientemente entraste a la lista de 30 Under 30 de Forbes. Felicidades otra vez. Muchas gracias. ¿Qué significó para ti? Perro. ¿De qué se trata? ¿No? Está muy loco. Ajá. O sea, yo siempre... O sea, la gente antes... Me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, había chicas que tenían metas de casarse o otras cosas, etcétera, que es completamente válido. Súper chido. Una de mis metas era estar en el Forbes 30 Under 30. Órale, ¿no? Sí era una meta que tenías. Sí, era una meta. A mí me parecía increíble leer historias de otras personas que habían emprendido y había estado como en ese tipo de listas. O ver gente joven haciendo cosas alucinantes. Yo decía, ¿cómo esto es posible? ¿No? Y me acuerdo que un día, cuando estaba en ese proceso de side hustling, emprendiendo Synergy, estaba súper broke. Le había pedido ride a mi papá para que me llevara a una cita de trabajo. Yo ahí con mi iPad para ir a pichar, ¿no? Y íbamos en el tráfico López Mateos. Y mi papá con el amor de su corazón, ¿no? Diciendo, oye, Nadia, ¿no te gustaría tal vez ya encontrar un trabajo? O regresar a estudiar... o algo así por el estilo, pues porque mi papá no entendía qué estaba haciendo, ¿no? Claro. Y obviamente él simplemente quería mi bien, ¿no? Claro. Le agradezco infinitamente. Y le dije, no, papá, vas a ver, algún día voy a estar en el Forbes 30 Under 30. O sea, pero yo se lo decía con una seguridad, pero la neta es que sí lo veía muy lejano, ¿no? Muy, muy lejano. Y cada vez que cumplía años decía, me quedan 5 años, me quedan 4 años. ¿Te inscribías y todo el rollo? ¿Cómo funciona? Sí, o sea, básicamente es como un proceso de postulación donde alguien te puede postular o tú te puedes postular. Yo no me había postulado porque yo no sentía que I was there yet, ¿no? Ok, entonces se manifestó. Ahí les va. Pues empecé a trabajar con un nuevo PR que se llama Asael Marmolejo. Es increíble. Órale. Y él me dijo, te voy a postular a todo. Y ya me había postulado a varias cosas y no había quedado. Como el de 100 mujeres, también de Forbes, de México y varias cosas. Y ya yo dije, no creo que quede, ¿no? Y en eso voy llegando a la oficina y recibo un mensaje de un número desconocido. Y me dice, hola Nadia, soy editor de Forbes. Quería ver si te podía marcar para hacerte unas consultas para el Forbes 30 Under 30. Y yo en ese momento me cago, porque yo cero lo tenía en la mira. Cero. O sea, yo cero. Y dije, me va a entrevistar o algo, no estoy preparada, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Y le marco a Asa y no me contesta. Y dije, pues ni modo que no le marque. Entonces, hasta llegué a la oficina, estaba Jair conmigo y otro amigo, Carlos Fuentes, que ahí estaban para una cosa de trabajo. Y yo, perdón, es que tengo que tomar esta llamada. Yo, ¿qué digo? Y Jair dándome un pep talk de que no, pues lo que has hecho, ¿no? El emprendimiento, bla, bla, bla. Y ya le marco. Y me empecé a grabar porque yo quería ver cómo respondía para mandárselo a Asael para que me dijera si respondí bien o mal, ¿no? Uh-huh. Porque yo pensé que me iban a cuestionar. Y ya me empieza a decir, no, pues que es el video que subiste, es ¿no? el video que subí. Uh-huh. Es el video que subí. Que ahí luego lo pueden ver en mis redes sociales. Porque primero me pregunta que si soy mexicana. Y le dije, no, sí soy mexicana. Y luego me dice, ¿estás en Jalisco, verdad? Y yo, sí, aquí estamos en Guadalajara, cuando gustes, el estudio, etcétera. Y me dice, no, pues mira, te platico, hemos estado haciendo este proceso. La verdad es que ha sido un proceso muy extenso porque es la primera vez que hacemos esto a nivel Latinoamérica. Latinoamérica. Es a nivel Latinoamérica, sí. Y me dice, pues estamos todavía viendo todos los perfiles, estamos en todo ese proceso. Y yo, ok. Y pues bueno, me llena el gusto decirte que quedaste. Y pues bueno, tenemos la producción este lunes, bla, 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 bla. Y yo me quedé así de que, espera, ¿qué? Yo de que,
dame 2. O sea, y él se fue hablando, ¿no? O sea, ni siquiera me dio tiempo de digerir. Y me dice, bueno, queremos que estés en la portada y puedes estar aquí el lunes y bla, bla, bla. Y yo así de que, espera, perdón, estoy en shock. ¿Cómo? ¿No? O sea, dice, sí, pues ya quedaste y queremos que estés en la portada. Así que era un viernes y yo tenía que resolver el lunes estar en Ciudad de México para la portada. Yo así, que me pongo, no sé qué, bla, bla, bla. Yo de que así, de que, ¿qué está pasando? Y pues sí, es la primera vez que es la edición de Latinoamérica y salí en la portada. Y un gran honor que se me pone la piel chinita. No me la creo. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. El poder del... Órale, qué perro. Felicidades. Muchas gracias. Pues qué chido que pudiste cumplir ese sueño, sí. Que pues más que un reconocimiento, pues es más allá que eso. Y yo creo que también a tu corta edad, aparte de impresionante, pues es o sea, tienes todavía muchísimo camino que recorrer y digo, nosotros casi te doblamos la edad. Pero yo creo que tienes pues digo, esto es solo el comienzo, ¿no? Sí, muchas gracias. Qué porque chido, felicidades. Gracias. Y obviamente en el momento, o sea, te entra el síndrome de impostor, ¿no? Claro. De cómo yo, o sea, güey, uno se pone la vara muy alta, ¿no? Pero quiero que esto sea, o sea, no solamente un logro para mí, o sea, me siento extremadamente agradecida de toda la gente que forma parte de Synergy, porque no podría sola, sin ellos, mi red de apoyo. Y que también esto sea una señal de que, güey, no importa si eres niña, no importa si eres joven, no importa de dónde vienes, o sea, cómo podemos seguir abriendo esa industria para más gente. Entonces, eso es lo que realmente me conmueve. Estoy ahorita pasando por unas cosas muy difíciles, que era importante para mí expresar en su momento en redes sociales, porque recibí un bombardeo de felicitaciones. Y obviamente, perdón a todos que todavía no les respondo. Me siento extremadamente agradecida, pero al mismo tiempo a nivel personal estoy viviendo en las cosas más retadoras que he vivido. Y creo que es importante para mí como reconocer, porque siento que a veces vemos la vida de la gente a través de una ventana, que son las redes sociales, ¿no? Y no vemos como, ay, wow, la gente está teniendo el éxito y todo es perfecto, y pues no, ¿no? Sí. Y ha sido muy difícil estos días levantarme, ir a la oficina, seguir. Y el otro día llegué temprano para ir por mi laptop y trabajar desde casa unas horas. Y me encontré con Araceli, que es la chica que nos ayuda con la limpieza. Y le dije, oye, ¿cómo está América? Porque usualmente viene con su hija América, ¿no? Ay, no, quiero llorar por esto, pero me estaba contando que América le había ido súper bien en la escuela, que sacó puros 100s y que dice, es que quiere ser como la jefa, ¿no? Y dice, quiere tener algún día una empresa como tú. Órale, qué chido. Y, o sea, siento que en ese momento dije, güey, esa es la señal que tenía que recibir porque... Perdón que me pongo sentimental. No, para eso es. Porque ese es el punto. ¿Cuál es el punto del éxito? ¿No? O sea, el punto es compartirlo. El punto es cómo podemos abrir más camino, cómo más gente y niñas como América pueden dedicarse a lo que sea que se quieran dedicar, ¿no? O sea, entonces eso es lo que me conmueve un buen y ha sido como mi motor. Que ha sido mi motor, ¿no? Estos días de ¿para qué lo hago? Claro. ¿No? Pues ahí... Qué chido. Qué chido que tengas la oportunidad de inspirar. Y creo que pues muchos trabajamos todos los días, como dices, y pues el éxito a veces se ve como algo propio, pero hay mucha gente que está alrededor de eso. Totalmente. Y realmente pues tener el poder de influenciar y de inspirar a otra gente, pues es una forma muy linda de conectar y de tener sentido con lo que haces. Felicidades. Gracias. 100%. Hay veces que sí se siente como, ¿por qué yo? ¿No? O sea, ¿por qué yo solamente quería hacer esto y de la nada todo creció, ¿no? Más de lo que imaginé. Entonces, pues siento que ese proceso se trata de aprender, ¿no? De conocer a otra gente como ustedes, ¿no? De decir, güey, qué padre todo lo que están logrando, qué puedo yo aprender de ellos, cómo podemos aportar mutuamente. Y regresando a lo que decías, ¿no? De esta red que suena muy interesante de diferentes agencias de marketing, ¿cómo podemos cambiar esta industria? ¿No? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cómo podemos seguirnos enriqueciendo y creciendo todos juntos? Entonces,
pues ¿cuál es el punto de todo esto? Pues Sí, compartirlo, creo yo. Y fíjate que bien interesante, yo les decía bien chistoso cuando hablo mucho de esto, me decían de que en algún momento alguien, el otro día un colega que también me estaba platicando, Luis, de fui y le pedí ayuda. Uh-huh. Y lo tomó de una manera negativa. Bien chistoso. Uh-huh. Trips de cada quien. Y bien chistoso, él nos había pedido, se había acercado a mí a pedirme ayuda. Y yo le abrimos todo, porque Luis y yo siempre hemos creído en que el compartir nuestro conocimiento no nos quita nuestro valor para competir, uh-huh. no de una manera sana. Sí. Y bien chistoso, yo siempre he hablado de esto porque la manera que yo he aprendido es a través de preguntar. Uh-huh. Y es bien chistoso, la gente le da pena preguntar o siente que la gente exitosa no va a querer compartir sus secretos. Y si tú le preguntas a cualquier persona exitosa, la gente que ya lo logró quiere poder transmitir ese conocimiento a los que vienen para que ellos lo puedan lograr de una manera más fácil. Y está bien loco. Y eso es algo que bien chistoso. Ahora que fui a la asociación, me llamó muchísimo la atención. O sea, eran muy abiertos de, mira, esto nos funcionó, esto sí nos funcionó, esto decíamos así, esto lo vendemos así. Sí. Esto, y tú te quedas así como que, órale. O sea, y creo que aplica a la vida en general, ¿no? Sea 100%. con lo que esté sucediendo, no es nomás para algo del trabajo. Y creo que esa es la parte de conectar a un nivel humano y que lo que nos hace humanos. Y eso es realmente lo que realmente genera valor y se siente de una manera muy inspiradora. Sí. El poder, lo que tú ayudar a otras personas que tienen un sueño parecido al tuyo, cómo puedes decirle, no te preocupes, es normal lo que estás viviendo. Sí, y eso ayuda un chingo. Muchísimo. Eso ayuda un chingo. Sí, como cuando yo dije ahorita, no sé qué chingados estoy haciendo. Sí, y ustedes, ay, chica. No, el simple que te digan. Sí. O sea, yo sí entré y pues salí así súper de que, ok, es normal. Y es lo padre de acercarte a otras gentes, ¿no? Que ya pasaron o están pasando, ¿no? Porque a la hora de la hora, digo, como en esta asociación, en estas juntas que tuvimos, pues había gente que tiene agencias de muchísimos años, sí. ¿no? Y obviamente de repente les empezamos a platicar lo que estamos pasando y no hubo alguien que dijera, o sea, todo el mundo fue como que, no, pues yo también, sí, ahí voy, güey, ya claro, pasé sí. y está chido porque pues te pueden ayudar y no es nada más para arriba, también es para abajo, ¿no? O sea, también estas agencias que ya llevan años voltean a vernos a nosotros como, híjole, estos chavos entienden mucho más lo que está pasando que nosotros, ¿no? Cómo nos apoyamos. Sí. Y ahí hay o sea, se comparte información, se comparten experiencias y de repente lo que ayuda es que ya no te sientes solo, ¿no? Uh-huh. No sientes que no sabes lo que estás haciendo y que eres el único que no sabe qué onda. Sí. Realmente te das cuenta que todos estamos igual, nada más todos en diferentes pasos. Uh-huh. Pero está chido poder compartir, ayudarnos, inspirarnos y pues yo creo que pues es el sentido de lo que hacemos y está padrísimo. Totalmente. Oye, Nadia, pues no me queda más que agradecerte por tu visita. La verdad, la pasamos muy bien. Estuvo padrísima la plática, me encantó. Y pues es tu casa aquí también, Humano, y espero poder seguir colaborando y haciendo proyectos juntos en el futuro, que está padrísimo. Y también te quiero felicitar por tu equipo. De primera mano he tenido la oportunidad de trabajar, estar en juntas, sí. Participar con tu equipo. Y se ve que tienes un equipo de gente profesional, talentosa y bien comprometida y que ama lo que hace y ama la empresa en la que trabaja y eso se ve, se siente y se admira mucho. Muchísimas gracias. Chidísimo. No, hombre, gracias a los dos. Sí, un gustazo. Ha sido un bien gusto. Padre la plática. Un buen cotorreo. Sí. Luego hacemos la parte 2. Me superlate. No, muchas gracias a ustedes por confiar en ese momento de trabajar con Synergy. Creo que fue un proyecto espectacular, lo de IKEA, y mi total admiración a lo que ustedes lograron. Chido. O sea, literal, se siente un antes y después en Guadalajara. Qué perro. Y me ha tocado que otras marcas han dicho de que yo quiero hacer un lanzamiento como IKEA, ¿no? Órale, entonces digo, qué padre todo lo que han hecho. O sea, los felicito muchísimo. Gracias por confiar en nosotros, por la invitación, por compartir. Y luego yo los invito a Synergy. Por favor, está padrísimo cotorrear. Buenísimo. Como persona eres muy chida. Eso es lo que más disfruté de la plática. Conectar contigo a un nivel humano estuvo muy chido. Eres muy buena persona. Tienes una vibra súper chida. Y te quería más compartir mi admiración. Eres muy buen ser humano. Qué buen cotorreo traes. Felicidades. Muchas gracias. Igualmente. Chido. Gracias. Pues, gracias.